tal, amigos? ¿Cómo están? Miren qué belleza estas tramas. A mí me encantó, es hermoso trabajar con esto porque podemos hacer un montón de proyectos. Este es reversible, puede ir en esta dirección o lo podemos poner así en forma horizontal. Este es más cortito, entonces aquí se le notan como dos liñitas, pero solo porque hemos hecho una franja. Y si lo damos vueltas se ven los cubitos, yo les llamo cubitos, porque son como cubitos enteros, ¿ven? De este lado se ven estas líneas y de este lado se ve directamente entero el cubito. Miren qué bonitos que quedan, es una trama preciosa. Quieren hacer mantillas o un suéter porque queda como acolchadito, queda muy abrigado, muy lindo. No solo para mantas ni almohadones, simplemente pueden hacer un chaleco, que quedaría divina esta trama, para ropita de bebé, miren qué bonito. Y para el más audaz, para un gorro, que podría ser tranquilamente, bufandas, miren qué belleza esta trama, que es antiquísima, es viejísima, pero bueno, ahora la vamos aquí a replicar porque se está viendo mucho y queda divina. Bueno, esto se le llama interlock, pero a crochet. Yo lo tenía al interlock en mi época de niñez, siempre tejido a 2 agujas o a máquina, pero bueno, acá se agrega con el crochet este entrelazado divino que queda fantástico. Tienen que buscar 2 colores para que se luzca y que resalte. Obviamente yo lo puse con colores vibrantes, pero ustedes van a elegir alguna gama de color muy bonita. Lo pueden hacer en hilo de algodón o lo pueden hacer en lana. Acá tenemos una lana que es con un grosor mediano, por ejemplo, y esta otra está tejida con las lanas finitas que yo las coloqué doble, así que de las dos maneras queda bien acolchadito, queda precioso. Y para un montón de trabajos también, si lo tejen en hilo de algodón o en alguna rafia finita, miren qué bonito para hacer un bolso, una mochila. Bueno, ideas un montón, como siempre decimos. Es un punto que se teje con un múltiplo de 6 más un puntito. Y miren, acá también, si ustedes lo notan, las líneas estas rectas quedan a los lados. ¿Ven? Y de este lado quedan en forma horizontal. ¿Ven? Bueno, ahora sí, vamos acá, tengo 2 colores. Yo voy a usar estos dos, están muy bonitos. Este sería el fondo. Y con este vamos a hacer los cubitos, con este rosado. Tengo una aguja número 4, podría ser 4,5 también, tranquilamente. Acá tengo una 4,5, que es un pelín más gruesita, podría andar bien. Tiene que quedar el punto flojito, entonces la aguja tienen que tener en cuenta eso, no ajustar porque si no va a quedar como muy tieso, ¿sí? Salvo que quieran hacer algún bolso y quieren que esta trama quede más bien rígida, bueno, podría llegar a ser una aguja más pequeña del grosor que vamos a tejer. Bueno, vamos a empezar. Acá tengo una pequeña muestra de 30 puntos más 1, que es lo que vamos sumando. Les mencioné, es un múltiplo de 6 más un puntito. Bien, entonces me voy a quedar tejiendo una base de cadenas. Voy a soltar un poco de hebra. Pueden usar hilo más finito y tejido doble también, como aquel. Este que quedó un poquitito más grande porque la aguja era un 4,5. Y con esta tejí con una número 4. Pero ustedes van a adaptar, obviamente, según el grosor que tengan. Entonces, acá vamos a empezar con una base de cadenas. Ahí. Con 31 puntos. Me quedo tejiendo. Bien, tengo acá los 31 puntos. Ahora voy a levantar mi primer vareta, que va a ser la de orillo, con 3 cadenitas. Tengo mi primer vareta y voy a tejer 2 cadenas de separación. Vamos a hacer una especie de celditas, estoy contando hacia atrás, de celditas, y las vamos a separar con 2 cadenitas. Entonces, de la vareta de orillo separo 2 puntos y comienzo a formar estas celditas. Ahí tejo la primera y separo con 2 cadenitas. Esta lana es un poquitín más gruesa que esta, entonces va a quedar apenas un poquito más grande.
Entonces, 2 cadenitas, salto 2 puntos de base y tejo la vareta. ¿Ven? Así tenemos que ir formando estas celditas durante toda esta hilera, al largo que ustedes decidan para el proyecto que tengan en mente. ¿Ven? 2 cadenitas. La verdad que es muy simple y precioso. Hay varias tramas que se pueden hacer con esta técnica y queda muy bonito. Tanto para invierno como para verano. Obviamente que para invierno, como queda bien acolchadito, es fantástico. Pero bueno, se puede hacer con hilo finito y también queda muy, muy bonito. Bueno, así me quedo hasta llegar al otro punto de mi cadena y termino las celditas. Bien, una vez que llegamos al borde, el largo que ustedes hayan decidido, hacen así, estas celditas. Si ustedes lo desean, si son principiantes, si creen que se les va a destejer, buscan los marcadores, los ganchitos, un alfiler de gancho, lo que tengan y le colocan aquí. Yo simplemente, miren, estiro ahí la hebra y esto no se va a ir a ningún lado. ¿Por qué les menciono? Porque ahora tenemos que empezar a entrelazar el segundo color y cada una de las vueltas que vayamos tejiendo vamos a necesitar, si ustedes quieren, un par de ganchitos, le colocan y si no, simplemente estiran ahí la hebra y lo dejan en suspenso hasta tejer con el otro color. Esta pieza la voy a dejar aquí en suspenso y voy a tomar este color que mencioné que tenía este rosado. Es apenas un poquito más finito, pero para hacer esta muestra va a andar muy bien. Entonces, porque vamos a tener que ir tejiendo con los dos colores al mismo tiempo. Acá tejimos 31 puntos. Bueno, a esos 31 puntos ahora vamos a tejer una cadena con 3 puntos menos. ¿Ven? 3 puntitos menos van a sacarle a la cadena. Bien, acá voy a comenzar a tejer mi cadena. En este caso voy a tejer 28 puntitos. Que para una muestra es más que suficiente porque van a ver bien cómo se hace esta trama y queda realmente divina. Pueden hacer chales, pueden hacer infinidad de trabajos, queda preciosa. Bien, me quedo tejiendo los 28 puntitos. Una vez que tengo los 28 puntitos contados, ahí, otra vez, si lo desean, a esta cadenita, que sería el punto que luego lo vamos a retomar, le ponen un ganchito. Y si no, simplemente lo dejan ahí estiradito para cuando le llegue el momento. ¿Qué tenemos que hacer ahora con esta cadenita? La vamos a entrelazar en estas celditas. Entonces, acá lo pueden enhebrar también con una aguja de estas laneras y les resulte fácil, enhebran esta colita. Y si no, miren, de aquí atrás hacia adelante vamos a pasar esta parte que tiene la colita de inicio, ahí. Y vamos a hacer así. Va a pasar por aquí arriba de esta vareta y por debajo. ¿Ven? Por ahí, por abajo. Por eso les decía, si quieren la pueden enhebrar en una aguja lanera y les resulta mucho más rápido. Pero bueno. Recuerden siempre también de disfrutar el trabajo que estamos haciendo, porque vieron que ahora todo el mundo va a mucha velocidad y no se lleva bien con las artesanías, porque la velocidad con la artesanía mucho como que no va. Tenemos que disfrutar, por lo menos, no sé, será que yo estoy a la antigua. A mí me gusta disfrutar cada proyecto, cada trabajo que hago y no voy a ningún lado a toda velocidad porque las cosas nunca salen bien, sino. Bien, una vez que pasé toda la trencita, acá estamos viendo los puntos porque ahora tenemos que continuar tejiendo con este color. Empezamos a hacer los cubitos. Yo les mencioné que con el rosado iba a hacer los cubitos. Entonces, acá voy a retomar este punto y acá, si quieren, ustedes le colocan un ganchito si ustedes lo desean. Así ustedes se dan cuenta dónde comienza el tejido para formar estos cubitos. ¿Ven? Ahí. Esta sería la base.
Bien, una vez que marcamos ahí, vamos a levantar la primera vareta, que sería la de orillo. Tejo 2 cadenitas al aire y vamos a contar de donde está el ganchito 2 cadenitas para formar el primer cubito. Entonces, acá tengo el ganchito que indica donde nace mi vareta. De ahí cuento 2 cadenas y acá en este tercer punto tomo la lazada y voy a tejer una vareta. Bien, acá hicimos el primer cubito, ¿ven? Ahí. Queda entrelazado. Este nos indica que aquí es donde comienza la base de la cadena. Y ahora vamos a continuar de la misma manera. Miren, tejo 2 cadenitas al aire y acá, si quieren pueden doblar apenas un poquito, ahí, para ver por detrás, saltar 2 puntos, 1, 2 y ahí tejo la próxima vareta. ¿Ven? Entonces solito se va a ir entrelazando este trabajo. Ahora nuevamente 2 cadenitas, tomo lazada y acá voy a contar de donde tengo la vareta tejida 2 puntitos y por detrás, ahí, voy en búsqueda de esa cadena para poder tejer la vareta. Así vamos a seguir, miren, 2, cuento así, como aquí atrás no lo llegan a ver, entonces lo doblan un poquito ahí y lo ven. 1, 2 y tejo. Esto es solo en el inicio, que tienen que prestar por ahí un poquito más de atención para ver dónde van a pinchar, porque luego es repetir. Acá tengo la vareta, 2 cadenitas, en la tercera cadena tejo la vareta. ¿Ven? Ahí, otra vez. 2 cadenitas. Y acá, como no lo llego a ver bien, entonces ustedes pueden doblar un poquito este tejido, cuentan las 2 y tejen la vareta. Y así lo van a ir tejiendo a lo largo de todo este trabajo. 1, 2 y pincho ahí. Estos cubos se van separando con 2 puntitos en la parte inferior y en la parte superior. 1, 2, tejo ahí. Y me quedaría el último, pero voy a aflojar un poquito la lana, que ahí está. Me quedan estos últimos 2, que no se escape, porque ahí está el entrelazado. Y tejo en la última cadenita que no se gire tampoco, acá. ¿Ven? Ahí. Bien. Estiro, porque no le voy a poner ganchito, y les voy a mostrar. ¿Ven? Acá tengo los rulitos ahí para que no se me escape el punto. Así les tiene que quedar. Este sería el primer paso del entrelazado, ¿sí? Queda como el color fucsia, en mi caso porque estoy usando fucsia, es como que queda adentro del tejido. ¿Ven? Acá en este caso, este verde flúor, verde manzana, queda adentro como contenidos. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a tejer girando el trabajo y con el primer color, en mi caso este verde. Entonces, ahora, este rosado tiene que quedar ahí, hacia atrás y a un costado, porque ahora vamos a trabajar acá. Voy a levantar la vareta de orillo, 1, 2, 3 y 2 cadenas de separación para formar el primer cubito. Esperen que voy a saltar un poco de hebra. Esta que tengo en color rosa, que sería el color número 2, lo van a dejar a un costadito ahí, pero por detrás. Y ahora van a hacer así. La primera vareta es la de orillo. La segunda vareta van a tejer esta que está aquí, pero miren, solamente llevando hacia adelante, tomo la vareta y la tejo ahí. ¿Ven? Y la que viene por detrás del cubo rosado, la vamos a tejer por detrás. Miren, 1, 2, tomo la lazada y por detrás sujeto la vareta. Ahí.
¿Ven? Entonces se va a ir entrelazando. Tejo nuevamente 1, 2. Esta la voy a tejer por delante. ¿Ven cómo está ahí? Cómo se presenta. Entonces la sujeto aquí, estiro un poquito hacia adelante para no tocar el color rosado y cierro ahí. Voy a soltar un poquito más de hebra. ¿Ven? Entonces se va entrelazando. Una va por delante, la otra va por detrás. Va de nuevo. 2 cadenitas. Esta que está por detrás, bueno, voy a ir por detrás de este cubo rosado, ahí, en búsqueda de la vareta. 2 cadenitas. Y esta que está por delante, la voy a venir a abrazar aquí. Ahí. Y la tejo por delante. Otra vez. 2. Esta está por detrás del cubo rosado. Entonces, ahí se nota. La vamos a pinchar y la tejemos. Ven que solito se va a ir entrelazando. 2, esta está por delante, entonces aquí la voy a abrazar. 2, esta está por detrás, entonces doblo ahí un poquito para poder ver mejor. Voy en búsqueda de esa vareta. 2, y acá me quedaría esta que está por delante. Ahí. Y ahora nos faltaría la de orillo. 2 cadenitas, tomo lazada y de esta vareta ya puedo contar 2 hacia atrás y en la tercera sería la vareta de orillo. Ahí, ahora sí. ¿Ven? Entonces estiro o ponen ganchitos, ya lo saben. Y acá nos queda la primera hilera de estos cubos, estos cuadraditos pequeños tan bonitos. Si yo los giro, el trabajo que van a ver es este. Bien, ahora volvemos con el segundo color. En mi caso fucsia, o un rosa fuerte. Y ahí empezamos otra vez. 1, 2, 3, que sería la de orillo, 2 de separación. Y vamos a buscar esta vareta, pero siempre la vamos a abrazar desde aquí atrás. Miren. Ahí. 2. Salto a la próxima vareta. ¿Ven? Y me manejo por el lado trasero. Ahí. 2. Y así vamos a ir completando toda la hilera. Acá, hasta ahora, esta parte resulta más simple. Y a medida que va creciendo el tejido, ya no van a tener que ir mirando si cruza, si no cruza, porque solito nos va a ir indicando. Solo es el inicio, que hay que prestar bastante atención. Pero esto fue mucho más simple, miren, es simplemente tejer las 2 cadenitas. Acá, otra vez, voy a contar o 2 aquí hacia atrás y si tienen el marcador, cuentan las 3 cadenitas de la vareta. Bien, estiro nuevamente para dejar mi hebra, ¿ven? Así queda de frente, así queda por detrás, pero como ahora lo tengo que girar para volver con el verde, entonces repetimos este mismo movimiento. Esta hebra queda hacia atrás y esta queda hacia adelante. Entonces, ajustamos y levantamos la vareta de orillo. Las 3 cadenitas y las 2 de separación. Ahora, yo acá, esta hebrita la voy a dejar hacia un costado. Acá me voy a encontrar con la vareta que está por detrás, ¿ven? Ahí atrás. Entonces, en esta la voy a tejer por detrás. 2 de separación. Acá me voy a encontrar con la vareta que está hacia adelante. Entonces, voy a tomar la vareta, ahí estiro un poquito hacia adelante porque tengo esas 2 cadenitas en color rosa. Ahí. ¿Ven? Otra vez. 2 cadenitas y voy a tejer esta que está por detrás. Ahí. 2 cadenitas, esta está por delante, entonces la vamos a abrazar desde aquí. Y así va a ser todo el trabajo.
Ven que ahora, una vez que ya están ubicados bien, cada uno donde va en su lugar estos cuadraditos, el trabajo resulta mucho más simple y podemos tejer un poco más rápido. Ahí, esta está por detrás del cubo, entonces voy por detrás. 2 cadenitas y acá voy a contar 1, 2, en esta tercera tejo la vareta. Por esto no me preocupo que esta va a quedar sueltita porque en la próxima la vamos a enredar en el mismo tejido. Estiro y tengo que regresar con el rosado. Entonces, acá estamos de vuelta. Levanto 1, 2, 3 de orillo, 2 de separación y comienzo a abrazar desde atrás estas varetas y los cubos, estos cubitos chiquitos, estos cuadraditos pequeños que son súper tiernos. ¿Ven? Nos resulta muchísimo más fácil. Ya lo podemos detectar bien, cada uno donde va. Voy a soltar un poco de hebra. Y ya es más rápido para tejer porque vamos viendo, vamos entendiendo cómo se va entrelazando un punto con otro. Miren qué belleza. Piensen en unos colores suaves. Qué lindo quedaría para una manta de bebé, por ejemplo. Este va por detrás. ¿Ven lo que les mencionaba? Ahora lo vamos a enganchar. Vieron que estaba sueltito. Entonces, como aquí tenemos que ir por detrás, vamos a contar 1, 2. En la tercera cadena es donde tenemos que pinchar para sujetar la vareta. Estiro para no perder mi hebra y ven que solitos se van enganchando unos con otros. De este lado nos queda así y de este lado nos quedan los cubitos como más armaditos. Bien, voy a hacer una hilera más con el verde. Bien, recuerden que siempre este color, que sería el segundo, va por detrás y nos queda ahí a un costadito. Porque así es como tiene que nacer. Nacer es como ya entrelazado. 2, 3, 4, son las 5 cadenitas. Y acá, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo que mi vareta está por delante. Entonces, ven, ahí voy a enganchar y tejo la vareta por delante. 2. Esta está por detrás del cubo, entonces la sujeto por detrás. Y ya se disfruta mucho más la trama porque empezamos a ver un poco más de tejido y queda fantástico. Bueno, así me quedo hasta tejer un tramo más, uno y otro, para que ustedes puedan apreciar también con estos colores. Miren esta belleza, qué bonito que queda, es una trama preciosa. Se me ocurre para tejer las mantillas, esto divino, les digo que queda súper suave, muy muy bonito y queda abrigado. Es un punto distinto, una trama distinta. De este lado queda con estas líneas, si lo ponemos así en vertical, quedan las líneas así, el cuadradito se ve igual, pero bueno, ustedes pueden elegir, por eso se puede usar de los dos lados. Miren qué bonita que queda. Incluso para guardas, si no quieren hacer un tejido grande, hacen una pequeña guarda y pueden ir combinando con distintas tramas, para una manta, por ejemplo, con distintas tramas, ir haciendo distintas guardas. Si lo quieren poner en algún zócalo, como para una cortina también, muy bonito, queda muy vistoso. Así que, como siempre les digo, a jugar con la agujita y a ver qué sale con estas bellezas que disfrutamos tanto. Les dejo un besito, nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias. Chau.